Bien, buenas noches, hermanos. No tenemos una noche muy agradable en cuanto a lo que es el clima en sí, ¿verdad? Está lloviendo, está una noche muy desapacible, pero por la gracia de Dios hemos podido llegar aquí, estamos bien, en un lugar hermoso, acogedor. Hemos tenido un tiempo de alabanza maravilloso, gracias a los 5 instrumentistas que han sabido ejecutar muy bien cada uno de los instrumentos, animándonos a cantar y poder con alegría y pasión alabar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Yo ya me estoy despidiendo, hermanos, porque después tengo que viajar de regreso. Quiero decirles que ha sido un placer haberles visitado, muy grato mi estadía aquí con ustedes. Gracias a todos por vuestro cariño, simpatía, el amor que me han dispensado en todo momento. Me siento muy bien, como si estuviese en casa, con mi familia y con mi iglesia. Así que gracias a Dios por la bendición que Él me concedió de poder visitarles. Le estaba comentando hoy, creo que a Eduardo, que estuve bastante mal de salud durante la semana, al punto tal que el miércoles estuve tentado a llamarle por teléfono diciendo que no iba a poder venir. Pero Dios obró fuertemente el día jueves, me recuperé bastante bien y pude venir y cumplir el ministerio sin ningún tipo de inconveniente. Así que gracias al Señor porque me restableció después de una recaída que tuve. Y bueno, ya llega el momento de terminar con la conferencia, esta conferencia tan hermosa que programaron para celebrar el 33 aniversario de la iglesia. ¿Cuántos años ya han pasado? Algunos de los que están aquí nacieron en esos 33 años aquí en la iglesia, otros vienen de otras congregaciones y muchos hermanos que hoy son los pioneros de aquel momento cuando se inauguró el testimonio y la edificación de este hermoso lugar donde está enclavada la obra aquí en Capital. Así que gracias a Dios por todos aquellos hermanos que trabajaron denodadamente, dando de sus fuerzas, de sus bienes, de su tiempo, para realizar esta magnífica construcción, este salón tan cómodo donde hoy participa la iglesia. Muchos de ellos han sido promovidos a la gloria, están disfrutando de la presencia del Señor, a quien tanto amaron en vida y a quien sirvieron hasta el último momento, y bueno, nos estimula la esperanza de un gran reencuentro con todos ellos y con todos aquellos que nos han precedido en el camino. Estamos acercándonos al gran aniversario de la redención, cuando la Iglesia universal, compuesta por los creyentes de todos los tiempos y de todos los rincones del mundo, se reúnan alrededor del Cordero de todo pueblo, lengua, linaje y nación, y cantemos la canción eterna que nunca terminará en ese aniversario donde ya no habrá más despedidas ni adiós, porque estaremos para siempre alabando el nombre del Señor. Aquí en la tierra podemos disfrutar ya pequeños atisbos de lo que va a ser ese gran día en el aire, cuando nos encontremos con el Señor. Por eso damos gloria a Él por este tiempo de conferencia, un momento de recuerdo, un momento de agradecimiento por todo lo que el Señor ha permitido en este lugar de Capital Federal. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigan adelante, trabajando como un cuerpo sólido, unido, por el bien de tantas almas que necesitan a Cristo. Dios quiere que ustedes puedan progresar en todo sentido, el número en santidad, que el nombre del Señor sea glorificado aquí en este lugar de Capital Federal. Que Dios les bendiga en este presente que les toca vivir y como un cuerpo bien unido puedan seguir proyectándose para alcanzar a tantas almas que hoy, en este momento, se están encaminando hacia la eterna condenación. Yo en esta hora quiero terminar este ciclo de conferencias hablándoles del cuerpo de Cristo trabajando a pleno, en plenitud. Entonces les invito a que me acompañen en la lectura de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 15
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. La expresión cuerpo de Cristo se ha convertido en algo tan común que ya no nos lleva a pensar en la imagen que le sirve de punto de apoyo, aun siendo esta una imagen tan rica. La mayoría de los errores que han oscurecido los planes de Dios con respecto a su iglesia se debe precisamente al olvido de esa imagen y las lecciones que nos deja. Ha surgido en nuestro medio una cierta separación en nuestra vida eclesiástica. Los grupos están muy aislados y regimentados rígidamente por edades. Se ha perdido en muchas iglesias la gloria de un compañerismo cristiano total, donde los grupos por edades son uno en Cristo y deben ayudarse y complementarse mutuamente. No puede haber facciones, divisiones en el cuerpo de Cristo. El amor de cada uno debe abrazar a todos con ternura, consideración y de buena voluntad. Percibimos entonces que bajo la figura del cuerpo, la Iglesia debe trabajar en plenitud, manifestando la unidad, la diversidad y la interdependencia de todos sus miembros. La Iglesia está formada por un conjunto heterogéneo de miembros. Hay miembros ilustrados, como Lucas, otros de escasa instrucción, como los discípulos pescadores. Hay quienes se encuentran en desahogada posición económica, como parece haber sido Filemón, y otros que están en el último peldaño de la misma escalera, como Onésimo. Estas diferencias y otras más hacen que a veces se produzca cierto tipo de discriminaciones. Debemos entender que la Iglesia es nuestro hogar espiritual, donde hay de los más pequeñitos hasta los abuelitos. Somos todos uno en el Señor y debemos ayudarnos y complementarnos mutuamente. Ahora, dentro de este cuerpo hay 3 edades a las cuales me quiero referir esta noche. En primer lugar, los adolescentes. Objeto especial de la atención pastoral deben ser los adolescentes. Ellos son básicamente la futura iglesia. Muchos de ellos ya forman parte de la congregación, son pues una promesa y una realidad, pero deben estar bajo permanente observación, porque si no pueden originar grandes problemas. El problema generacional no solo ha afectado la paz de muchos hogares, también de no pocas iglesias. Son innumerables los problemas planteados por los adolescentes, porque como su nombre lo indica, adolecen de algo. El adolescente es un carenciado. Toda la seguridad que experimentaron en la primera infancia desaparece de un día para el otro. Además, han perdido su identidad, no saben quiénes son. Son demasiado pequeños para estar con los grandes y demasiado grandes para estar con los pequeños. Los padres muchas veces no los acompañan en esta importante etapa del desarrollo porque es más fácil tratar con ellos cuando son pequeños. Cuando son pequeños los problemas son pequeños, cuando son más grandes los problemas son más grandes. Es nuestra responsabilidad apoyarlos en esta etapa del crecimiento que no dura 1 o 2 años. Así como el bebé necesita 9 meses para estar en el vientre de su madre y nacer, el adolescente necesita entre 4 a 5 años para llegar a ser joven y después adulto. No podemos saltear las etapas de la vida. El reloj biológico y emocional no puede adelantarse. Son personas en crecimiento que necesitan nuestro apoyo. En esta etapa de la vida hay cambios físicos, emocionales, hormonales, intelectuales. Y en cada una de estas áreas, él debe crecer armoniosamente. En esta etapa de la vida se da una situación muy especial.
El adolescente comienza a cortar con el vínculo familiar para relacionarse con el mundo exterior. Y todo lo que le digan sus padres y maestros poco cuenta. Como están abiertos a todo lo que el mundo les ofrece, constituyen un campo virgen para recibir influencias positivas o negativas. De la respuesta que se le dé a esas influencias dependerán que sean una bendición o una maldición. Lamentablemente debemos admitir que nuestras chicas y muchachos están siendo bombardeados por los modernos medios de comunicación. Son el blanco de programas que no son precisamente los de la iglesia. Esta que hasta la edad de 12 años tuvo actividades, programas especiales para ellos, al enfrentarse con estos chicos en crisis y en desarrollo, no sabe qué hacer, pero tampoco se busca medios para ayudarlo. Los programas de la iglesia muchas veces se arman en función de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los matrimonios, pero ¿qué de los adolescentes? Ellos son tiernos, sencillos, sinceros, amantes de la verdad, odian la hipocresía. Y tenemos que reconocer que a veces hay tanta religiosidad en nuestras iglesias que los ahuyentamos. No sabemos guardar sus secretos, no les perdonamos sus errores. Si como iglesia no nos ocupamos de ellos, afuera hay un mundo con los brazos abiertos para recibirlos. Y bien sabemos que la influencia que pueden recibir del mundo es la peor. Nuestros adolescentes tienen una fuerte predisposición a la amistad, a relacionarse con chicos que se encuentran en su misma crisis, a hacer causa común con ellos. El peso de la amistad es tan fuerte que les impide ver cuando están haciendo algo malo a espaldas del profesor y del maestro. Los padres no pueden luchar contra esto, pero sí pueden lograr que sus hijos tengan buenas amistades cristianas. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? Ayudar a los padres para que sus hijos tengan las mejores relaciones y capitalizar esa característica de los chicos que es la amistad para que sean una bendición en la iglesia. En la iglesia debe haber un clima cálido que promueva el desarrollo de amistades. Debe haber un espacio destinado a ellos que no necesariamente debe ser un espacio físico, sino que está dado por una actitud de acercamiento, de ver lo que les está pasando, mirándolo no desde arriba, sino en sentido empático, teniendo en cuenta que son personas en crecimiento y dándoles oportunidad, acorde a sus dones, a que puedan ejercitarlos en alguna actividad en la iglesia. Muchas veces se los considera como la generación del mañana. Esto sirve para desconocer su presente. En este momento hay una verdadera crisis en lo que son los programas juveniles en la iglesia. En parte por las características del mundo joven y en parte porque nos cuesta pensar en modelos adecuados. Yo creo que parte de la crisis es que seguimos pensando en programas, en métodos que pueden ser muy buenos, pero no suficientes. Tenemos que pensar más bien en forma de actitudes, de acercarnos a los chicos, de ver qué es lo que les está pasando, más que programas. Ellos necesitan relación afectiva, personas que se les acerquen, que hablen con ellos, que los comprendan. Yo puedo tener un muy buen programa juvenil, momentos de estudio bíblico, momentos de compartir, testimonios, pero eso no va a generar el vínculo transformador. Timoteo, por ejemplo, no fue el resultado de un excelente programa, sino de una fuerte vinculación personal con el apóstol Pablo. Lo mismo Juan Marcos, que al principio parece haber fracasado como misionero, pero después llegó a ser un gran evangelista. Todos ellos fueron el resultado de una fuerte vinculación personal con el apóstol. Esta es la clave para trabajar entre los adolescentes, porque el resultado del trabajo entre los adolescentes no se ve a corto plazo. Por ejemplo, si toca bien la guitarra, si canta bien, sino cuando tiene que tomar las grandes decisiones de la vida.
El adolescente busca afecto, diálogo, comunicación, protección, límites. Es importante que la familia y la iglesia respondan a estas necesidades. Si no, los factores externos se van a encargar de ellos y no precisamente de una manera saludable. Hay que recordar que en este periodo de la vida se toman las grandes decisiones. Es un contrasentido, pero así está estipulado en esta moderna sociedad. Entre los 17 a los 20 años, el adolescente debe decidir qué carrera va a seguir. ¿Qué carrera va a seguir? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Quién va a ser el compañero o la compañera de su vida? Etcétera. Los padres no pueden decidir por ellos. Aunque muchos padres lo hagan, esto no da resultado. Porque los padres no son dueños de la vida de los adolescentes. Ellos son propiedad del Señor y han sido prestados al hogar para que los criemos, los eduquemos y les ayudemos a tomar las mejores decisiones. Dice el Salmo 144:12, sean vuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, vuestras hijas como esquina labrada como la de un palacio. Si como padres e iglesia nos ocupamos de ellos, entonces los factores externos, que puede ser amigos, mundo, televisión, internet, sexo, música, etcétera, no van a hacer mella en ellos. El problema está cuando los padres dicen, bueno, que la vida se encargue de ellos, porque es entonces que los factores externos se van a encargar de ellos. Innumerables adolescentes sufren en el país un factor de agresión que no podemos dejar pasar por alto, y es la desintegración familiar, con la consiguiente violencia familiar que esto genera, ya que muchos adolescentes se ven obligados a vivir como huérfanos, teniendo a papá y a mamá. De la noche a la mañana, aunque el proceso de desintegración lleva tiempo hasta que la crisis estalla, el adolescente debe decidir con cuál de los padres va a vivir, cuándo va a ir a visitar al otro. Y así su mundo se ve partido en dos. Esos padres que profesaron amarse cuando eran chiquitos ya no pueden estar juntos, se separan, afectándoles incluso en su decisión de formar un hogar el día de mañana. Muchos de ellos quieren escapar a esto formando pareja y terminando separándose poco tiempo después. Los pastores tenemos que tratar a los adolescentes que sufren este flagelo, ayudándoles a ver el modelo de hogares bíblicos, de hogares bien constituidos. Debemos hacer que nuestro actuar y proceder de aquí en más les lleve a gozar de la vida en abundancia que Cristo quiere darnos. Ellos deben ser desafiados a un programa serio, bien planeado, quizás no con super recursos, pero sí con seriedad. Es bueno que ellos puedan tomar parte en algún ministerio de la iglesia, como pueden ser colaboradores en una hora feliz, en la escuela dominical, en el equipo de alabanza, etc. Es bueno que los padres se interesen para que sus hijos puedan estudiar música, canto. David es un ejemplo de esto, pues siendo adolescente, mientras cuidaba las ovejas de su padre, componía canciones y cantaba a su Dios. Por eso fue conocido como el dulce cantor de Israel. Otra cosa que la iglesia puede hacer es darles a adolescentes la oportunidad de tener alguna actividad deportiva, no solamente para su desarrollo físico y emocional, sino para testificar de Cristo a sus compañeros y competidores. Muchas iglesias reconocen que el secreto de su crecimiento ha sido por la manera en que los adolescentes han servido al Señor en la iglesia. Que en estos días que nos toca vivir, hermanos, prestemos atención a nuestros adolescentes y démosle la oportunidad de poder servir al Señor con los dones que tienen. Hay otra edad en la iglesia que no podemos pasar por alto también, y son los jóvenes.
Porque el joven, a diferencia de la mayoría de los adultos, no se siente cautivado por el dinero, posiciones estables, a no ser que sucumba a la artificialidad de esta sociedad de consumo. En cambio, le atraen fuertemente los grandes ideales, que pueden ser políticos, deportivos, culturales, artísticos, religiosos. Cuando el joven, llevado por su idealismo, abraza una causa, se entrega a ella con todas sus fuerzas. Por eso los políticos han puesto toda su atención en la juventud, porque la ven no solamente como una promesa para el futuro, sino como fuerza de acción inmediata para sus propósitos que a veces llevan a cabo sin ningún tipo de escrúpulos. Cuando el joven se entrega a Cristo, encuentra en él el ideal más sublime al cual le va a dedicar todas sus fuerzas. En la iglesia debe haber una espiritualidad sana, pletórica de vida, donde el joven pueda desarrollar sus ideales cristianos. Porque si no, no va a tardar en ir a buscarlo en otras partes, en otros lugares, más espirituales aparentemente, pero más propenso al sensacionalismo y a la larga a la frustración. Yo creo que es conveniente, hermano, la experiencia así me lo ha enseñado, que en la iglesia haya un encuentro juvenil. Puede ser una vez por semana, una vez cada 2 semanas, una vez por mes, pero un encuentro juvenil donde ellos puedan estar relacionados con chicos más o menos de su misma edad y puedan recibir la enseñanza de la palabra a través de maestros jóvenes que conocen su problemática, sus dificultades. Porque es necesario que ellos reciban la enseñanza de maestros cristianos y no de maestros inconversos en las escuelas. La iglesia no ha cumplido su misión de ninguna manera si solamente le dice a los jóvenes que hagan uso de sus instalaciones una vez por semana y se las arreglen como puedan. No, tiene que haber hospitalidad, consejería, atención. ¿Cuántos de nosotros podemos recordar cuando estuvimos fuera de casa la primera vez, en algún lugar distante? Qué maravillosos fueron esos hermanos que se nos acercaron, que tal vez nos invitaron un domingo a compartir el almuerzo con la familia y después invitarnos para que fuésemos a la iglesia con ellos. Este es un ministerio lindo para poder realizar los matrimonios jóvenes de la iglesia. Los jóvenes necesitan amor, mucho amor. Tenemos que amarlos con el amor del Señor. Él amó incondicionalmente. Ellos necesitan saber que son amados, aun cuando sean quizás un poco inquietos, aun cuando no vistan bien, aun cuando no produzcan. Además, necesitan ser desafiados al servicio. Ellos deben entender que la vida cristiana no consiste en concurrir una vez a la semana a una reunión juvenil, sino que tienen dones, tienen capacidades que tienen que ser descubiertas y puestas al servicio del Señor. Hermanos mayores, considera a los adolescentes y jóvenes que el Señor por su gracia ha dejado en medio de su pueblo en el presente y decide amarlos en el nombre del Señor. Piensa en el privilegio que tiene la iglesia de poder contar a ese grupo de adolescentes y jóvenes. Piensa en lo que sería de ellos si no hubiera sido por el Señor. Tal vez estarían esta noche tirados a la vera del camino, con un cigarrillo de marihuana entre sus dedos, con una botella de alcohol ya vacía, con un arma blanca entre sus ropas, dispuestos a robar o a matar para conseguir un poco de dinero, o entorpeciendo sus mentes con programas de dudosa conveniencia moral para luego seguir las indicaciones del príncipe de este mundo y terminar en la condenación eterna. Pero por la gracia de Dios están con nosotros,
forman parte del pueblo de Dios. Acércate a ellos, conoce sus nombres, sus problemas, ora específicamente por ellos, no los critiquemos, no condenemos sus errores, sus actitudes inmaduras, corrijámoslo con amor y sobrellevemos con paciencia sus errores. Míralos con la ternura de Cristo, porque si el Señor no viene antes, ellos van a ser las futuras autoridades de la iglesia. De entre ellos se van a levantar los futuros predicadores, enseñadores, evangelistas, que irán por todas partes llevando el mensaje de la cruz. Considera a los adolescentes y jóvenes de la iglesia y dale gracias a Dios por tenerlo en medio nuestro. Y pídele que te haga un instrumento de bendición para ellos, que te puedan ver como el padre o el abuelo, del cual reciban la sonrisa sincera, el reconocimiento por sus logros obtenidos. Hermanos adultos, miremos a nuestros adolescentes y jóvenes y no los pasemos de largo. Acerquémonos a ellos y manifestémosle todo nuestro amor y nuestro aprecio cristiano. Y la tercera edad a la cual quiero referirme en el cuerpo de Cristo son los adultos mayores. Hermanos, la vejez no es una enfermedad, es una etapa de la vida con sus problemas, dificultades y victorias. El hecho de que una persona se jubile no significa que no pueda trabajar. Desde la óptica de Dios, la vejez no es un problema, sino una bendición. Los escritores del Antiguo Testamento querían morir llenos de días, porque para ellos era una bendición de Dios. En el libro del profeta Daniel, Dios se identifica como el anciano de días. Difícilmente Dios se va a identificar con algo que no sirve. La filosofía cristiana sobre la ancianidad está expresada por el apóstol Pablo cuando dice que en 2 Corintios 4:17, cuando dice que mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Esa es la voluntad de Dios. No que nos vamos desgastando, sino que nos vamos renovando, creciendo y madurando en nuestro amor hacia el Señor hasta que estemos con Él en la gloria. Envejecer es simplemente continuar nuestro peregrinaje hacia el cielo. Hasta la persona más anciana puede tener una hermosura creciente en su interior que se va a manifestar en su exterior. Dios necesita de todos sus hijos, no importa cuán ancianos o enfermos estén. Esta es una época de lucha contra los enemigos de siempre, el mundo, la carne y el diablo. Los pecados quizás sean distintos a los de la juventud, pero el cristiano anciano tiene que luchar contra su temperamento, su carácter, su espíritu quejoso, luchando día tras día, sabiendo que hay quien lo sostiene, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Una gran tentación a esta edad es negarse a dejar a otros puestos importantes que durante años se han tenido en la iglesia. Pero dejar un puesto, un ministerio, no significa dejar de trabajar. Hay muchas cosas que los hermanos ancianos pueden hacer, sosteniendo de atrás la obra con sus oraciones y sus consejos. En esta época hay muchos hermanos que sienten como un dolor muy grande tener que dejar un ministerio, sobre todo cuando ese ministerio ha sido la pasión absorbente de años. Y me estoy refiriendo a ministerios como
quizás el ancianato, el diaconado, maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, etc. Pero dejar un puesto no significa dejar de trabajar. Cuando uno ha orado al Señor para que Él levante y envíe obreros, y Él los envía, entonces tenemos que darle oportunidad para que se desarrollen. En esta época de tanta turbación, donde todos los valores, incluso los religiosos, son puestos en telas de juicio, es necesario que se levante la voz de los hermanos mayores, demostrando con su vida y con sus palabras la autoridad de la palabra de Dios. Hay tanta locura y liviandad, aún entre aquellos que pintan canas, que es necesario que los hermanos mayores vivan auténticamente su cristianismo, porque si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? La iglesia es un centro de adoración y compañerismo. En ella cada creyente es importante y se siente amado. Ningún creyente debe sentirse solo porque es parte de un cuerpo que no puede estar completo si no está Él. La iglesia necesita de los hermanos de la tercera edad para muchos ministerios importantes, algunos de los cuales voy a dar a conocer. Ninguna persona mayor debe pensar que porque está enfermo ya no puede hacer más nada. Qué hermoso es el ejemplo de Caleb. Tenía 85 años y en lugar de pensar en jubilarse o pedir a Dios que le dé un par de pantuflas o un sillón cómodo para descansar, pidió botas de combate y una espada para subir al monte y matar gigantes. La capacidad de entusiasmarse es característica de los jóvenes, pero debe conservarse siempre. Es una cualidad que le da color a la vida, alegría, entusiasmo. En nuestras iglesias hay muchos jóvenes de espíritu como Caleb. Han descubierto el gozo de servir a Dios y no consideran sus cuerpos gastados, sino la capacidad de recurso, de fuerza, de poder que nos da el Espíritu Santo. En la iglesia hay una gran variedad de trabajos para hacer. Y para el creyente anciano que ama a Dios, servirle será un placer hasta el último momento. Los años de otoño de la vida deben ser los años de oro, porque la capacidad de emprender iniciativas, de aprender, no es propio de la juventud. En todas las edades se puede cultivar el deseo de crecer, de emprender nuevos desafíos. Y ahora quiero mencionarles, para terminar, 3 o 4 ministerios que los hermanos mayores pueden llevar a cabo. El primero es la visitación. Es un ministerio sumamente importante en la vida de la iglesia. Pero ¿quién puede visitar hoy cuando andamos a la carrera, corriendo de un lado para el otro, absorbidos por el tiempo? No tenemos tiempo, ni siquiera a veces para venir horario a las reuniones. Sin embargo, permanecen en vigencia las palabras del Señor: por cuanto lo hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En toda congregación hay hermanos que dejaron de asistir. Una visita a tiempo hubiera servido para restaurar al hermano. Pero cuando la visita se demora, el diablo se las ingenia para hacernos creer que ya ha pasado el tiempo, que ya no vale la pena, que ya pasó la oportunidad. Entonces, el hermano que pudimos haber restaurado ya nunca más volverá. El enfermo que pudimos haber visitado ya no lo podemos hacer porque ya partió para estar con Cristo. Y sentimos el gran dolor de algo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. ¿No te ha ocurrido a ti como me ha ocurrido también a mí?
Hermanos mayores, el Espíritu Santo nos desafía a visitar a los creyentes. Hagámoslo. Y un día, en el gran despertar del otro lado de las nubes, de la gran congregación de los justos, serán para ti las palabras del Señor. Por cuanto estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí, hambriento y me alimentaste, por cuanto lo hiciste por uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Otro ministerio que quiero llamar la atención es la oración. Los adultos mayores, muchos ya jubilados, tienen mayor tiempo para dedicarse a la oración. En esta etapa de la vida hay muchos hermanos que están aburridos, no saben qué hacer, pasan horas y horas frente al televisor. Cuando hay un ministerio importantísimo, hermanos, el más importante de toda la iglesia, nadie lo ve, pero es el más efectivo, es la oración intercesora por la iglesia, por los hermanos. Recuerdo haber conocido a una hermana anciana de la iglesia de Docsur. A ella le aparecieron 2 manchitas en sus rodillas. Entonces la hija la llevó al médico, le hicieron todos los exámenes, estudios habido y por haber, y todo andaba bien, no tenía ningún problema. Entonces el médico le dijo: doña María, ¿cuál es la razón de esas 2 manchitas? Y ella con una sonrisa le dijo: doctor, yo me arrodillo 2 horas a la mañana y 2 horas a la tarde para orar por mis hermanos, por la iglesia. Entonces el doctor, inconverso, la abrazó y le dijo: doña María, inclúyame a mí en su lista de oración. 90 años, 2 horas a la mañana, 2 horas a la tarde. Toda una iglesia recibiendo el torrente de la oración de esta ancianita que dedicó los años maduros de su vida a la oración. Otro ministerio, hermanos, el ministerio de alentar y consolar. Nuestro mundo está tan necesitado de amor. ¿Y quién puede dar amor sino aquellos padres y abuelos que han conocido el amor redentor de Dios y que han experimentado el amor de familia? ¿Cuánto vale un fuerte apretón de mano, un abrazo, un sincero ¿cómo estás?, dicho con un corazón que rebosa amor? Hay un ministerio de aliento para todos aquellos que quieren ser de bendición, porque son legión los que están solos, los jóvenes desorientados, los niños que necesitan afecto, etcétera, etcétera. Y termino, hermanos, el último ministerio que quiero destacar es la evangelización de los nietos. Es un momento especial el que pasan los abuelos con los nietos. La influencia de sus palabras puede marcar para siempre su vida, su historia, su visión de las cosas. Pueden ayudar a los chicos, a los nietitos, a crecer y a crecer. Cuando los tengas a tu lado, hermano, hablarles acerca del Señor, contales acerca de su amor, ora por ellos, conoce sus problemas y ora específicamente delante de ellos por sus problemas. Y preocúpate para que tus nietitos conozcan a Cristo en los años tiernos de su vida. Tal vez Dios te puede utilizar como el instrumento por medio del cual ellos conozcan al Salvador. Y un día, cuando ya no estés más en este mundo, ellos mirando al pasado van a recordar a su abuelo o a su abuela como aquellos a quienes Dios usó para llevarlos a los pies de Cristo. Gracias a Dios por nuestros hermanos mayores. Son útiles
son apacibles e inspiran paz. Tienen dones y talentos para la edificación de la iglesia. Tienen historia y son parte de ellas. Jóvenes, honren a los ancianos. Ellos fueron lo que ustedes son hoy. Ustedes serán un día lo que ellos fueron. Y termino con estos versos que condensan todo lo que he querido decirles. Dice estos versos: si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo ahora en vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, no espere hasta que mueran, dáselo ahora en vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a alguien de tu casa o al amigo lejano, díselo ahora en vida, sé bueno, en vida, hermano. Serás mucho más feliz si aprendes a ser felices a todos los que te rodean en vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones ni llenes las tumbas de flores, llena los corazones de amor en vida, hermano, en vida. Una de las razones por las cuales nos es tan difícil aceptar la muerte de un ser querido es por la cantidad de cosas que nunca dijimos, por la cantidad de sentimientos que hubiésemos querido expresar y nunca lo hicimos, por la cantidad de cosas que hubiésemos querido escuchar y nunca nos dijeron, por los momentos que se fueron como por el sifón, por las caricias que se quedaron enredadas entre los dedos. Sin embargo, cuando nos encontramos con los vivos, callamos, demoramos, aplazamos. Somos nosotros los que nos disolvemos en nuestras propias brumas de los días no vividos. Si quieres que los demás vivan contigo, vive con ellos en vida, hermano, en vida. Que esto nos ayude a entender, hermanos, que en la iglesia no puede haber ninguna edad olvidada. El desafío de la hora es que todos, como un cuerpo bien unido, nos proyectemos hacia adelante, prodigándonos amor, atención, afecto, cariño, hasta el día en que en perfección estemos para siempre en la casa del Padre. Que Dios bendiga a esta querida iglesia, para que como un cuerpo bien unido, desde los niñitos hasta los abuelitos, puedan cumplir con el propósito por el cual Dios nos dejó en el presente en esta tierra. Que la misión se pueda cumplir, que no haya obstáculos ni impedimentos, sino un espíritu de armonía, de paz, de amor, para que podamos proyectarnos y alcanzar a muchos que vagan en las tinieblas de afuera. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, a cada uno de nuestros corazones. Amén.